Él, un hombre poderoso y cínico, visitó una fonda sencilla. Ella, la vendedora, lo atendió con simpatía. Él pide arroz con huevo frito. Al probarlo, ese sabor casero lo transporta a la infancia. Osvaldo se da cuenta. La verdadera conexión y la simplicidad estaban allí, en ese plato humilde y en esa mujer genuina. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruten la historia. El aire acondicionado central del edificio corporativo creaba un zumbido constante que hacía años se había convertido en la banda sonora de la vida de Osvaldo Mendoza. Desde el piso 43 de su sede en la Ciudad de México, contemplaba la urbe que había ayudado a construir a través de sus negocios, pero que ahora parecía extrañamente distante, como si la observara a través de un cristal blindado. A los 48 años, Osvaldo comandaba un imperio que comenzó con una pequeña distribuidora de abarrotes en el interior de Jalisco, herencia de sudor y determinación, que transformó en un conglomerado de tecnología y distribución que movía miles de millones de pesos. Su historia era de aquellas que inspiraban portadas de revistas y pláticas motivacionales. El niño pobre de Guadalajara que vendía dulces en la escuela para ayudar a su madre a pagar las cuentas, que estudió de noche mientras trabajaba de día, que durmió en cuartuchos apretados durante la universidad y construyó su fortuna ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Pero el éxito, descubrió él, tenía un precio que ningún curso de administración enseña. Con cada millón ganado, parecía que una pequeña parte de su alma se distanciaba un poco más. Los amigos verdaderos se fueron quedando en el camino, reemplazados por asociados interesados, aduladores profesionales y socios de negocios que sonreían mientras calculaban cuánto podrían lucrar con su proximidad. Osvaldo suspiró pesadamente, ajustando el nudo de la corbata italiana, que costaba más de lo que muchas familias mexicanas ganan en un año. Ironía cruel. Cuando no tenía dinero para comprar una corbata decente, era genuinamente feliz. Ahora, rodeado de lujos que ni siquiera conseguía ya valorar, se sentía como un extraño en su propia vida. El interfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. La voz de Cristina, su asistente desde hacía 10 años, resonó profesionalmente a través del aparato. Señor Mendoza, su reunión con el Consejo Administrativo es en 15 minutos. ¿Necesita algo más? No, Cristina, gracias. Su respuesta salió más seca de lo que pretendía. Hasta con Cristina, que conocía sus hábitos mejor que cualquier persona viva, mantenía una distancia protocolar. Ella era eficiente, discreta, confiable, pero nunca supo si realmente le agradaba o solo el salario generoso que recibía. Osvaldo caminó hasta la ventana panorámica, observando el movimiento frenético del periférico allá abajo. Carros minúsculos transportaban personas que probablemente tenían problemas reales, preocupaciones genuinas, relaciones auténticas. Personas que sabían el sabor de la comida casera, que sentían nostalgia de verdad, que lloraban y reían sin calcular las consecuencias financieras de cada emoción. El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de Eduardo, su hermano menor, que administraba la filial de Monterrey. Mano, la jefecita cumpliría 75 años hoy. ¿Te acuerdas del arroz con huevo frito que nos hacía cuando volvíamos de la escuela? El mensaje venía acompañado de una foto antigua, amarillenta por el tiempo, mostrando a los dos niños sonrientes al lado de una mujer sencilla, de mandil floreado y sonrisa inmensa. Osvaldo sintió un apretón en el pecho que hacía años no experimentaba. Doña Elena había fallecido hacía 5 años. Y él aún se culpaba por haber pasado sus últimos años tan ausente, siempre ocupado con fusiones, adquisiciones, expansiones. Ella murió en su departamento de lujo, rodeada por todas las comodidades que el dinero puede comprar,
Pero Osvaldo sabía que ella sentía nostalgia de la casita sencilla donde crió a sus hijos, de la cocina pequeña donde preparaba milagros con pocos ingredientes. «Claro que me acuerdo», tecleó de vuelta, pero las palabras parecían vacías en la pantalla del celular. ¿Cómo explicarle a Eduardo que había olvidado no solo el sabor de aquel arroz con huevo frito, sino la sensación de estar verdaderamente en casa? La reunión del consejo fue más de lo mismo. Números impresionantes, proyecciones optimistas, ejecutivos compitiendo para ver quién conseguía usar más jerga empresarial en una única frase. Osvaldo presidió todo con la maestría de quien hace aquello hacía décadas, pero su mente vagaba constantemente. Mientras discutían la adquisición de más 3 cadenas de distribución en el Bajío, él se sorprendió pensando en la época en que conocía personalmente a cada empleado de la empresa, cuando conseguía distinguir por el olor qué platillo estaba siendo preparado en la cocina de la fábrica. Tras 2 horas de presentaciones y aprobaciones, Osvaldo despidió a todos con su cortesía habitual. Se quedó solo en la sala de reuniones, contemplando la mesa de caoba italiana rodeada por sillas de cuero legítimo. Todo allí respiraba opulencia, pero también frialdad. No había una única foto personal, ningún objeto que contara una historia más allá del éxito financiero. Cristina apareció en la puerta, tableta en mano. «Señor Mendoza, su agenda de la tarde incluye la visita al proyecto de revitalización en el centro histórico. El coche ya está esperando». Osvaldo asintió mecánicamente. El proyecto era una más de las iniciativas de responsabilidad social de la empresa, una forma de mejorar la imagen corporativa mientras gentrificaba barrios enteros. Él sabía que su presencia allí era puramente protocolar, una foto más para el informe anual de la empresa. Pero en aquel momento, mirando por la ventana hacia la ciudad, que se extendía hasta el horizonte, Osvaldo tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió. En vez de seguir el guión planeado, instruyó al chofer a dejarlo en un barrio que no visitaba hacía décadas, lejos de las torres de vidrio y de los restaurantes de lujo. Quería caminar por las calles de verdad, respirar el aire de una ciudad de México que no fuera filtrada por cristales blindados y aire acondicionado central. Quizás allí, en medio de la autenticidad cruda de la ciudad, consiguiera reencontrar algún vestigio del niño de Guadalajara que aún existía en algún lugar dentro de él. Quizás descubriera que la felicidad que buscaba no estaba en algún lugar exótico y caro, sino escondida en los rincones más sencillos de una vida que él había olvidado cómo vivir. El chofer miró por el retrovisor, sorprendido con las instrucciones inusuales, pero obedeció sin cuestionar. Osvaldo ajustó la corbata una última vez y se preparó para una jornada que intuía ser más importante que cualquier reunión de negocios en la que ya había participado. De la colonia Roma, bullía con una energía que Osvaldo había olvidado que existía. Bajó del coche ejecutivo en medio de la calle Álvaro Obregón, causando miradas curiosas de los transeúntes que extrañaron ver a un hombre de traje impecable, caminando solo entre los puestos de comida callejera y tiendas de productos diversos. El contraste era gritante. Él, con su presencia imponente y ropas que costaban más que un salario mínimo, en medio de una multitud que vivía la realidad cruda y auténtica de la ciudad. Caminó sin rumbo por algunas cuadras, simplemente absorbiendo los sonidos, olores y colores que hacía años no experimentaba sin filtros. Vendedores gritaban ofertas, niños corrían entre las piernas de los adultos, música de mariachi salía de alguna tienda cercana mezclándose con conversaciones animadas en español y otras lenguas. Era caótico, era ruidoso, era imperfecto, pero era real de una forma que su mundo corporativo nunca consiguió ser. Fue cuando el hambre apretó que Osvaldo se dio cuenta de que llevaba horas caminando. Su agenda habitual incluía comidas ejecutivas en restaurantes refinados,
donde cada plato era una obra de arte gastronómica servida por camareros entrenados para anticipar cada necesidad. Pero allí, perdido entre las calles del centro, fue naturalmente atraído por el olor casero que emanaba de una pequeña fonda apretujada entre una tienda de telas y una farmacia 24 horas. La fonda de Doña Mari no tenía nada de especial. Paredes pintadas de amarillo desvaído, algunas mesas de fórmica con sillas descombinadas y una barra donde una mujer de cerca de 30 años trabajaba con movimientos precisos y graciosos. Ella usaba un mandil floreado por encima de una blusa sencilla y sus cabellos castaños estaban recogidos en un chongo práctico que dejaba a la vista un rostro expresivo y naturalmente acogedor. Osvaldo vaciló en la puerta. No estaba acostumbrado a lugares donde no existía un maître para recibirlo, donde no había mesas reservadas o menús impresos en papel caro. Pero algo en el desenfado de la mujer detrás de la barra, en la forma en que ella conversaba despreocupadamente con los clientes regulares, lo hizo entrar. «Buenas tardes». «Sea bienvenido». La voz de Mariana tenía una calidez genuina que inmediatamente llamó su atención. Ella no demostró sorpresa o incomodidad con su apariencia obviamente desplazada en el ambiente. Simplemente lo trató como trataría a cualquier persona que entrara en su pequeño reino culinario. «Buenas tardes», Osvaldo respondió, sintiéndose extrañamente desarmado por la simplicidad del recibimiento. «¿Qué se le ofrece?» Mariana secó las manos en el mandil y sonrió de forma espontánea. «Depende de lo que el señor esté buscando. Si quiere algo más elaborado, puedo hacerle una orden de enchiladas suizas. Pero si quiere algo que alimente el alma de verdad, acabo de hacer un arroz con huevo frito que está para chuparse los dedos. Ingredientes sencillos, pero hecho con mucho cariño. Arroz con huevo frito». Las palabras resonaron en la mente de Osvaldo como un eco distante de su infancia. «Arroz con huevo frito», repitió despacio, como si estuviera saboreando las palabras. «Sí», Mariana rió suavemente. «Sé que puede parecer demasiado simple para alguien que está acostumbrado a cosas más sofisticadas. Pero a veces lo que parece simple es lo que tiene más sabor, ¿no cree?» Había una sabiduría natural en sus palabras, que tocó algo profundo en el pecho de Osvaldo. «Voy a querer el arroz con huevo frito», dijo, sorprendiendo a sí mismo con la firmeza de la decisión. «Perfecto. Puede sentarse en cualquier mesa. En 5 minutitos está listo». Osvaldo escogió una mesa próxima a la barra desde donde podía observar a Mariana trabajar. Ella se movía por la pequeña cocina con una elegancia natural, sazonando, probando, ajustando los sabores con la intuición de quien aprendió a cocinar, no en escuelas culinarias caras, sino en la necesidad de transformar ingredientes simples en momentos de felicidad para las personas que amaba. Mientras ella cocinaba, conversaba naturalmente con él sobre el barrio, sobre el movimiento del día, sobre cómo el clima estaba agradable para caminar. No hacía preguntas indiscretas sobre quién era él o qué hacía allí. Simplemente lo incluyó en el ritmo acogedor de su pequeño mundo, como si él siempre hubiese pertenecido a aquel lugar. Cuando el plato llegó a la mesa, Osvaldo quedó algunos segundos apenas mirando. Era exactamente lo que el nombre prometía: arroz suelto y perfumado, con huevos estrellados cremosos por encima, una pizca de cebollín verde espolvoreado como confeti y una simplicidad que rayaba la perfección. No había decoración elaborada, no había presentación artística. Era solo comida honesta servida en una vajilla blanca común. Osvaldo tomó el tenedor vacilante, como si estuviera a punto de abrir un regalo cuyo contenido podría cambiar su vida. El primer bocado fue cauteloso, casi ceremonial. Pero en el momento en que los sabores tocaron su paladar, algo extraordinario sucedió. El mundo alrededor desapareció. El ruido de la fonda, el movimiento de la calle, hasta mismo la conciencia de dónde estaba, se disolvieron completamente. Osvaldo cerró los ojos y fue transportado a través de décadas.
volviendo a la cocina pequeña y caliente de la casa en Guadalajara, donde su madre, doña Elena, preparaba exactamente el mismo plato en las tardes en que no había mucho más en la despensa, además de arroz, huevos y amor infinito. Podía sentir nuevamente el olor de aceite en la estufa vieja, oír la voz cariñosa de su madre llamándolo a él y a Eduardo para la mesa, sentir la sensación reconfortante de estar verdaderamente en casa. En aquel arroz con huevo frito de Mariana había algo que ningún chef galardonado jamás consiguió colocar en sus platos: la autenticidad del afecto, la honestidad del cuidado genuino, la magia simple de transformar ingredientes básicos en memorias inolvidables. Cuando abrió los ojos, percibió que lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Mariana lo observaba con una expresión de preocupación gentil, sin incomodidad, solo con la naturalidad de alguien que comprende que la comida de verdad a veces toca lugares que ni sabíamos que estaban lastimados. ¿Se encuentra bien?, preguntó ella suavemente. Osvaldo asintió, incapaz de confiar en la propia voz por algunos instantes. En aquel momento, sentado en una mesa de fórmica barata en una fonda sin pretensiones, comiendo un plato que costaba menos de lo que él gastaba en una taza de café en su edificio corporativo, Osvaldo Mendoza experimentó algo que había olvidado ser posible: la sensación de estar exactamente donde debía estar. Osvaldo pasó los 3 días siguientes en una inquietud que no conseguía explicar ni siquiera para sí mismo. Sentado en su mesa de caoba, firmando contratos millonarios y tomando decisiones que afectaban a miles de empleados, su mente constantemente vagaba de vuelta a aquella pequeña fonda y a la mujer que había despertado en su pecho una nostalgia que juzgaba enterrada para siempre. En la mañana del jueves, tomó una decisión que sorprendió hasta mismo a Cristina. Canceló todas las reuniones de la tarde, alegando una inspección sorpresa en los proyectos de revitalización urbana. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que necesitaba volver a aquel lugar. Necesitaba confirmar que la experiencia había sido real y no solo producto de su imaginación nostálgica. Esta vez pidió al chofer que lo dejara algunas cuadras antes de la fonda de Doña Mari. Quería caminar, prepararse mentalmente para un encuentro que, por razones que no comprendía completamente, parecía tener una importancia desproporcionada en su vida ordenada y previsible. Cuando empujó la puerta de cristal de la fonda, Mariana levantó los ojos de la barra donde organizaba algunos condimentos y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina de reconocimiento. «Hola, qué bueno que regresó». Su alegría parecía sincera, sin cualquier artificialidad. «¿Le gustó el arroz con huevo frito entonces?» «Me gustó mucho», Osvaldo respondió, sintiéndose extrañamente joven ante aquella simplicidad acogedora. En realidad, no conseguí parar de pensar en él desde entonces. Mariana rió, un sonido cristalino que llenó el pequeño ambiente. «Ah, ese es el poder de la comida hecha con cariño. Mi abuela siempre decía que la gente sazona la comida con lo que está sintiendo en el momento. Si está feliz, la comida queda más sabrosa. Y usted estaba feliz cuando hizo el mío. Siempre me pongo feliz cuando cocino para personas nuevas. Cada cliente que entra aquí trae una historia diferente, ¿sabe? Es como si yo estuviera alimentando no solo el cuerpo, sino también el alma de cada uno». Osvaldo se sentó en la misma mesa de antes, observando a Mariana mientras ella trabajaba. Había algo hipnotizante en la forma en que ella se movía, en la manera en que trataba cada ingrediente con respeto genuino, como si cada zanahoria cortada, cada condimento añadido fuera un pequeño acto de amor. «¿Puedo preguntarle una cosa?», él dijo después de algunos momentos de silencio confortable. ¡Claro! ¿Cómo aprendió a cocinar así? ¿Con tanta naturalidad? Mariana pausó el movimiento de las manos y sonrió con una pizca de melancolía. «Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Éramos solo mi papá, mi hermano menor, Toñito y yo. Alguien tenía que cocinar, ¿no?
Al principio quemaba todo, era un desastre. Pero ahí empecé a recordar los gestos de ella, el modo en que movía la olla, cómo probaba la sal. Era como si ella me estuviera guiando. Con el tiempo, se volvió más que necesidad. Se volvió una forma de cuidar de las personas que amo. La honestidad cruda de su respuesta tocó a Osvaldo profundamente. ¿Y su papá? ¿Su hermano? Mi papá trabaja en un taller mecánico aquí cerca. Es un hombre sencillo, honesto, que siempre hizo de todo para que no nos faltara nada. Doñito está en la universidad estudiando arquitectura. Yo trabajo aquí para ayudar con los gastos de él. Es el más inteligente de la familia. Merece todas las oportunidades que yo puedo darle. Osvaldo sintió un apretón en el pecho ante la generosidad natural de aquella mujer. ¿Cuándo fue la última vez que había conocido a alguien que trabajaba no para acumular riquezas, sino para proporcionar oportunidades a los otros? ¿Y usted? ¿Qué hace de su vida? Mariana preguntó mientras preparaba otro arroz con huevo frito, incluso sin que él lo hubiera pedido. Parecía intuir que él había vuelto exactamente por eso. Osvaldo vaciló. ¿Cómo explicar su vida sin sonar presuntuoso o distante? Trabajo con negocios. Distribución, principalmente. ¿Qué tipo de distribución? Alimentos. Tengo algunas empresas que distribuyen comida para restaurantes, mercados. Él paró antes de entrar en detalles que revelarían la verdadera escala de su imperio. ¡Qué padre! Entonces usted entiende de la importancia de la comida en la vida de las personas. La comida es mucho más que nutrición, ¿no? Es afecto, es memoria, es conexión. Osvaldo asintió impresionado con la profundidad filosófica que Mariana extraía naturalmente de su experiencia cotidiana. Tiene razón. Creo que a veces yo me olvido de eso. ¿Cómo así? Me quedo muy enfocado en los números, en la logística, en la eficiencia. Y me olvido de que por detrás de cada producto que distribuimos existen momentos como este. Personas compartiendo comidas, creando memorias. Mariana colocó el plato enfrente de él y se apoyó en la barra, estudiándolo con curiosidad genuina. Usted parece una persona que carga mucho peso en los hombros, mucha responsabilidad. ¿Cómo lo sabe? Por el modo en que usted come. Despacio, saboreando como si no estuviera acostumbrado a tener tiempo para apreciar las cosas sencillas. Y por sus ojos. Tienen una tristeza medio escondida, como si usted hubiese perdido algo importante en el camino. La precisión de su observación dejó a Osvaldo momentáneamente sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente lo vio? No solo su posición o su patrimonio, sino a él, Osvaldo, el hombre por detrás de todos los títulos. Usted es muy perceptiva, dijo finalmente. Viene con el territorio. Quien trabaja sirviendo comida acaba sirviendo mucho más que eso. La gente se vuelve medio psicóloga no oficial de los clientes. De aquella conversación en adelante, Osvaldo estableció una rutina que sus socios y funcionarios consideraron como mínimo excéntrica. 2, a veces 3 veces por semana, él aparecía en la fonda de Doña Mari, siempre a mitad de la tarde, cuando el movimiento estaba más tranquilo y podía conversar tranquilamente con Mariana. Él creó una excusa oficial sobre estar acompañando de cerca los proyectos de revitalización de la región, pero la verdad era más sencilla y más complicada. Necesitaba de aquellos momentos. Necesitaba de la autenticidad de Mariana, de la honestidad de sus conversaciones, de la forma en que ella lo hacía acordarse de quién él era antes de volverse quien todos esperaban que él fuera. Mariana, por su parte, empezó a guardar ingredientes especiales para cuando él apareciera. No solo arroz con huevo frito, sino otras recetas sencillas que ella preparaba con el mismo cariño. Un pastel de papa con carne molida, una sopa de lentejas con chorizo, buñuelos que ella misma freía de madrugada. Cada plato era una pequeña revelación, una conexión con una simplicidad que él había perdido hacía mucho tiempo. Los otros clientes regulares de la fonda empezaron a notar al hombre bien vestido que aparecía regularmente y conversaba largamente con Mariana.
Algunos hacían comentarios jocosos, otros demostraban curiosidad, pero Mariana siempre los desanimaba con diplomacia natural, protegiendo la privacidad de aquellas conversaciones que se habían vuelto preciosas para ambos. Osvaldo percibió que esperaba ansiosamente por aquellos encuentros como un niño espera el recreo. Por primera vez en décadas, tenía algo en la agenda que no era una obligación, sino un placer genuino. Y más importante, por primera vez en años, sentía que a alguien le gustaba su compañía por lo que él era, no por lo que poseía. La rutina de Osvaldo duró exactamente 6 semanas antes de que su mundo cuidadosamente construido empezase a desmoronarse. Fue un martes lluvioso que Ricardo Vasconcelos, su socio desde hacía 15 años y vicepresidente del Consejo Administrativo, entró en su oficina sin avisar, cargando un sobre Manila y una expresión que Osvaldo conocía bien. Era la cara que Ricardo ponía cuando descubría algo que consideraba una amenaza a los negocios. «Osvaldo, tenemos que hablar». Ricardo cerró la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. «Buen día, Ricardo. ¿Qué traes hoy?» Osvaldo intentó mantener el tono casual, pero algo en el aire de la oficina había cambiado. «Traigo esto». Ricardo lanzó el sobre la mesa de caoba, haciendo que algunas hojas se esparcieran como cartas de una baraja revelando una mano perdedora. Osvaldo miró las fotografías con creciente horror. Ahí estaba él, entrando en la fonda de Doña Mari, conversando animadamente con Mariana, sonriendo de una forma que no sonreía hacía años. Las imágenes habían sido tomadas desde diferentes ángulos, en días diferentes, documentando meticulosamente sus visitas a escondidas. Un investigador privado. Ricardo se sentó en el sillón frente a la mesa, cruzando las piernas con la elegancia predatoria de quien estaba a punto de dar el jaque mate. Lo contraté cuando empecé a notar tus ausencias extrañas, tus cambios de humor, esa tu forma, diferente últimamente. ¿Me mandaste a investigar? La voz de Osvaldo salió más baja y más peligrosa de lo que pretendía. Mandé a investigar comportamientos que pueden comprometer nuestra empresa. Ricardo apuntó hacia las fotos. Osvaldo Mendoza, CEO de un conglomerado billonario, frecuentando una fonda de barrio, desarrollando una obsesión por una vendedora. ¿Tienes idea de lo que eso puede generar en términos de escándalo? Escándalo. Osvaldo sintió la rabia creciendo en su pecho. Escándalo es que yo converse con una persona decente. Escándalo es que te expongas de esa forma. Piensa en los accionistas, Osvaldo. Piensa en nuestra imagen corporativa. ¿Qué van a pensar cuando sepan que estás gastando tus tardes en una fonda barata, embobado por una mujer que trabaja friendo quesadillas? No te refieras a ella de esa forma. Osvaldo se levantó, la silla raspando en el piso de madera noble. Por el amor de Dios, ¿estás oyendo lo que estás diciendo? Ricardo también se levantó, gesticulando con exasperación. Esta mujer claramente descubrió quién eres. Está obvio que ella se está aprovechando de la situación. ¿Cuántas ya intentaron eso antes, Osvaldo? ¿Cuántas Marianas ya pasaron por tu vida fingiendo interés genuino? Las palabras de Ricardo alcanzaron a Osvaldo como puñetazos físicos, no porque fueran verdaderas, sino porque hacían eco a todas las dudas que él mismo había intentado sofocar en los últimos días. ¿Y si Mariana realmente supiera quién él era desde el primer día? ¿Y si toda aquella naturalidad, toda aquella autenticidad que él tanto valoraba, fuera solo una performance bien ejecutada? Tú no la conoces, murmuró, pero su voz sonaba menos convencida de lo que le gustaría. ¿Y tú la conoces? Osvaldo, por tu propio bien, por el bien de la empresa que construimos juntos, necesitas parar con esta locura. Termina esa obsesión antes que vire un escándalo público. Aquella noche, Osvaldo no consiguió dormir. Se quedó en el balcón de su departamento de lujo, observando las luces de la ciudad y reviviendo cada conversación, cada sonrisa, cada momento compartido con Mariana. ¿Será que había sido ingenuo?
¿Será que todos aquellos momentos que parecieron tan genuinos eran solo el resultado de una actuación convincente? La duda fue como un veneno lento, contaminando sus memorias más preciosas. El arroz con huevo frito que lo había hecho llorar de nostalgia, ¿habría sido preparado especialmente para manipular sus emociones? Las conversaciones sobre familia, sueños y simplicidad habrían sido calculadas para tocar exactamente en sus vulnerabilidades. Pasó 3 días sin aparecer en la fonda, probándose a sí mismo, intentando probar que conseguía vivir sin aquellos momentos que se habían vuelto tan importantes. Pero la abstinencia solo hizo empeorar las cosas. Cada reunión corporativa parecía más vacía, cada comida en restaurantes caros más insípida, cada conversación con colegas más artificial. En el 4.º día, decidió volver. Necesitaba mirar en los ojos de Mariana y descubrir la verdad, incluso que ella lo destruyera. Cuando entró en la fonda, Mariana estaba atendiendo a un cliente anciano, riendo de alguna broma que él había contado. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con la misma alegría genuina de siempre. ¡Hey! ¡Desapareció! Ya me estaba empezando a preocupar. Aconteció algo. La preocupación en su voz parecía real, pero Osvaldo ahora cuestionaba hasta mismo sus propias percepciones. Tuve unos días complicados en el trabajo. Imagino. Usted trabaja con distribución, ¿verdad? Debe ser mucho estrés, mucha responsabilidad. Osvaldo la estudió cuidadosamente. ¿Había algo en su habla? ¿Alguna cosa diferente? Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿Tú realmente no sabes quién soy yo? La pregunta tomó a Mariana completamente desprevenida. Ella paró de secar las manos en el mandil y lo miró con una expresión confusa. ¿Cómo así? Usted es Osvaldo, trabaja con distribución de alimentos. ¿Por qué debería saber algo más? Porque yo soy... Él empezó a hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Si ella realmente no sabía contar la verdad, cambiaría todo para siempre. Si ella sabía y estaba fingiendo, confrontarla también cambiaría todo. De cualquier forma, aquel momento de pureza, aquella burbuja de autenticidad que él había encontrado, estaba a punto de explotar. ¿Tú eres qué? Mariana se acercó, tocando levemente su brazo con la naturalidad de siempre. Osvaldo, ¿estás bien? Estás pálido. El toque de ella, tan simple y caluroso, hizo que sus defensas se desmoronaran. En aquel instante, mirando en sus ojos preocupados y honestos, Osvaldo percibió que se había dejado contaminar por la paranoia de su mundo. Mariana era real. Sus sentimientos eran reales, pero ahora él había plantado una semilla de desconfianza que crecería entre ellos, incluso que él no quisiera. No es nada, mintió. Solo trabajo, ya sabes. Pero todo había cambiado. Por primera vez desde que la conociera, Osvaldo no consiguió relajarse completamente en su presencia. Se quedó observando cada palabra, cada gesto, buscando señales de disimulación que sabía que probablemente no existían. Y lo peor de todo, percibía que Mariana también había notado su cambio. Veía la confusión creciente en sus ojos mientras intentaba entender lo que había acontecido con el hombre que venía a encontrar paz en su fonda. El paraíso que había encontrado comenzaba a rajarse, y Osvaldo no sabía si todavía tenía fuerzas para luchar por él. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Osvaldo continuó visitando la fonda, pero era como si una pared invisible se hubiese erguido entre él y Mariana. Ella intentaba mantener la naturalidad de siempre, pero él percibía la confusión creciente en sus ojos, la forma en que ella vacilaba antes de hablar, como si caminara sobre vidrios rotos sin entender cómo habían llegado ahí. Fue un jueves, cuando Osvaldo estaba terminando otro arroz con huevo frito, consumido en silencio tenso, que la puerta de la fonda se abrió con energía excesiva. Un hombre alto, de cerca de 60 años, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa ancha que iluminó todo el ambiente, entró cargando una caja de herramientas.
María Siña. Vine a dar una mirada a esa estufa que está haciendo un ruido extraño. Papá. El rostro de Mariana se transformó completamente, irradiando una alegría pura que Osvaldo no veía hacía días. Qué bueno que viniste. Este es el señor Osvaldo del que te he hablado. Osvaldo, este es mi papá, don Antonio. Antonio limpió la mano en la camisa antes de extenderla hacia Osvaldo, que se levantó educadamente. Mucho gusto, don Antonio. El gusto es mío. Mari no para de hablar de usted. Papá, hay un cliente nuevo que adora mi arroz con huevo frito. Papá, hay un señor muy educado que siempre pide más postre. Antonio rió con gusto propio. Ella se pone toda animada cuando usted viene aquí. Osvaldo sintió algo moverse en su pecho. ¿Ella habla de mí? Claro que sí. Y mire que Mari no es de hablar mucho de los clientes, ¿eh? Pero usted... ella dice que usted tiene una tristeza en los ojos que le recuerda a ella a su propia madre cuando estaba enferma. Dice que la comida de ella alegra al Señor de un modo especial. Mariana se puso roja. Papá, ya. Estás siendo indiscreto. Indiscreto nada. Es la verdad. Antonio se giró hacia Osvaldo con la franqueza de quien trabajó la vida entera con las manos. Sabe, don Osvaldo, mi Mari tiene un don especial. Desde pequeña, ella siempre supo cuando alguien necesitaba de un cuidado extra. Cuando su madre enfermó, ella preparaba sopitas especiales, tés, cositas que hacían que el dolor pasase un poquito. Y después que doña Elena partió, ella hizo la misma cosa conmigo y con Toñito, siempre cuidando de los otros. La mención al nombre Elena hizo que Osvaldo se sobresaltara. ¿Elena? Sí, mi esposa. Elena María de la Cruz. ¿Por qué? Osvaldo sintió el mundo girar ligeramente. Disculpes, es que mi madre también se llamaba Elena. ¡Qué coincidencia! Y apuesto que su madre también cocinaba con mucho amor, ¿no es cierto? Las Elenas son así. Parece que nacieron sabiendo que la comida es la forma más sencilla de mostrar cariño. En aquel momento, observando la interacción natural entre padre e hija, viendo cómo Antonio hablaba de Mariana con orgullo genuino y preocupación paternal, todas las dudas plantadas por Ricardo comenzaron a deshacerse. No había cómo fingir aquel tipo de dinámica familiar. No había cómo escenificar décadas de historia compartida, de pequeños gestos de cuidado mutuo, de amor incondicional. Antonio comenzó a examinar la estufa, conversando naturalmente mientras trabajaba. Mari, ¿hablaste con don Joaquín sobre la renta? Hablé, papá. Él dijo que no puede hacer nada. El propietario quiere aumentar 50%. Si no aceptamos hasta el fin de mes, él va a tener que darnos el punto para otra persona. Osvaldo sintió su estómago contraerse. ¿50%? Mariana suspiró, intentando disimular la preocupación. Sí, está difícil. El barrio se está valorizando, las rentas están subiendo mucho. Muchos comercios antiguos ya cerraron por causa de eso. Pero ustedes consiguen pagar, no sé. La honestidad de Mariana era dolorosa. Voy a tener que hacer las cuentas bien, pero creo que no. Quizás tenga que buscar otro local, más barato, más lejos de aquí. Antonio paró de trabajar en la estufa. Mari, tú no puedes desistir así. Tu madre estaría orgullosa de ver lo que construiste aquí. Este lugar tiene el alma de ella, tiene tu alma. Lo sé, papá, pero no puedo hacer milagros. Si el dinero no alcanza, no alcanza. Osvaldo observó aquella conversación sintiendo una urgencia creciente en el pecho. Aquí estaba la prueba definitiva de la autenticidad de Mariana. Ella estaba enfrentando una crisis financiera real. Podría fácilmente usar su proximidad con él para pedir ayuda o insinuar su situación, pero escogía mantener sus dificultades en privado, luchando con dignidad e independencia. Don Osvaldo. Antonio se giró hacia él mientras cerraba la caja de herramientas. ¿Puedo darle un consejo de padre a padre? Claro, mi Mari es especial. Ella tiene un corazón que no le cabe en el pecho y una honestidad que a veces hasta duele. Si ella le agradó, es porque vio algo bueno en su alma. Y ella no se engaña en esas cosas, ¿eh? Nunca se ha engañado.
Después que Antonio salió, prometiendo volver en la semana siguiente para dar una mirada al sistema eléctrico, Mariana y Osvaldo quedaron solos en una atmósfera cargada de cosas no dichas. «Mariana», Osvaldo comenzó, sintiendo que necesitaba de alguna forma reparar el daño que había hecho en los últimos días. «Necesito pedirte disculpas». «¿Disculpas por qué?» «Por haber dudado. Por haber dejado que otras personas me hiciesen cuestionar tu sinceridad. Tú no mereciste eso». Mariana lo miró con aquellos ojos honestos que él aprendiera a valorar. «Osvaldo, yo no sé qué aconteció entre nosotros en estos últimos días, pero sentí que tú estabas diferente, más distante. Pensé que quizás yo hubiese hecho alguna cosa equivocada. Tú no hiciste nada equivocado. El problema todo está en mí, en mi vida. Es complicada, en las personas que creen que saben lo que es mejor para mí». «¿Qué tipo de complicación?» Osvaldo vaciló. Ahí estaba la abertura para contar toda la verdad, para revelar su identidad y quizás resolver todos los problemas de ella con un simple cheque. Pero también sabía que hacer eso cambiaría para siempre la pureza de aquella conexión que ellos habían construido. «Un día te explico todo, prometo, solo ¿me das más un tiempo?» Mariana asintió y por primera vez en días sonrió para él con la misma calidez de antes. En aquella sonrisa, Osvaldo vio la confirmación de todo lo que su corazón ya sabía. Ella era real. Sus sentimientos eran reales, y él casi había perdido todo por causa de la paranoia y desconfianza que su mundo de riqueza y poder había plantado en su alma. Dalsil. La bomba explotó un lunes de mañana, cuando Osvaldo todavía estaba tomando café en su departamento. Cristina llamó a las 7:15, su voz cargada de una urgencia que él nunca había oído antes. «Señor Mendoza, necesita ver las noticias». «Ahora mismo». Osvaldo encendió la televisión y sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. En la pantalla, su rostro aparecía al lado de una foto de Mariana retirada de las redes sociales, con un titular en letras garrafales que quemaba sus ojos: «CEO billonario acosando a vendedora de fonda, abuso de poder o romance secreto». El reportero, con aquella entonación dramática típica de escándalos matutinos, narraba una versión distorsionada de la historia que hacía que Osvaldo pareciese un predador millonario aprovechándose de una mujer vulnerable. Las fotografías que Ricardo había mostrado semanas atrás estaban ahora en las manos de la prensa, editadas y contextualizadas de forma que sugirieran persecución, acoso, aprovechamiento de la diferencia de clases sociales. Fuentes cercanas a la empresa confirman que Osvaldo Mendoza, CEO del Grupo Mendoza, viene frecuentando obsesivamente una pequeña fonda en el centro de la ciudad, desarrollando una fijación por la joven vendedora Mariana de la Cruz. La familia de la muchacha, que vive en situación financiera precaria, habría sido abordada por el empresario en intentos de acercamiento. Osvaldo apagó la televisión con manos temblorosas. El celular no paraba de sonar. Mensajes llegaban a montones. Su nombre estaba en los trending topics de las redes sociales, con miles de personas comentando sobre otro caso de acoso de poderoso. Lo peor de todo era que, incluso distorsionada, la historia tenía elementos suficientes de la verdad para ser convincente. Él realmente había desarrollado una obsesión por Mariana. Realmente había procurado acercarse a ella usando de subterfugios. Realmente era un hombre billonario cortejando a una mujer en situación financiera vulnerable. Llegó a la oficina enfrentando un cerco de periodistas. Elevadores repletos de reporteros, carros de reportaje estacionados enfrente del edificio, flashes explotando en su rostro mientras él intentaba llegar a su propia oficina. Las preguntas venían como puñaladas. ¿Es verdad que el señor está acosando a una vendedora? ¿Cómo el señor responde a las acusaciones de abuso de poder? ¿La empresa va a manifestarse oficialmente? Dentro del edificio, la situación no era mejor. Funcionarios lo miraban con una mezcla de constreñimiento y curiosidad mórbida. Conversaciones susurradas paraban cuando él pasaba por los pasillos. El clima era de funeral corporativo.
Ricardo lo esperaba en la oficina, acompañado de otros 3 miembros del consejo y 2 abogados. La expresión en sus rostros dispensaba explicaciones. «Osvaldo, esto es un desastre», Ricardo comenzó sin rodeos. «Las acciones de la empresa ya cayeron 12% desde la apertura del mercado. Los accionistas están en pánico. Tenemos 3 grandes clientes amenazando romper contratos. Nosotros avisamos», dijo Elena Rodríguez, directora de Relaciones Corporativas. «Alertamos sobre los riesgos de exposición personal inadecuada. Ahora tenemos una crisis de imagen institucional en las manos». Uno de los abogados, un hombre de 60 años, con la frialdad de quien lidiaba profesionalmente con escándalos, abrió una carpeta. «Señor Mendoza, nuestra recomendación es clara. El señor necesita apartarse temporalmente de la presidencia de la empresa hasta que este caso sea resuelto. ¿Es la única forma de proteger la corporación de daños mayores? ¿Apartarme?». Osvaldo sintió como si hubiese llevado un puñetazo en el estómago. «Es temporal», Ricardo intentó suavizar. «Solo hasta que la tormenta pase. Tú construiste esta empresa, Osvaldo, pero ahora ella es mayor que cualquiera de nosotros. Tenemos responsabilidades con miles de funcionarios, con accionistas, con todo el mercado». Osvaldo miró alrededor de la mesa de reuniones, viendo rostros que conocía hacía años. Personas que habían trabajado a su lado para construir el imperio que ahora amenazaban quitar de sus manos. La ironía era cruel. Había pasado décadas aislándose de las personas por desconfianza, y ahora las únicas personas en quienes confiaba lo estaban abandonando en la primera señal de problema. «¿Y en cuanto a la otra persona involucrada?», le preguntó, sin conseguir pronunciar el nombre de Mariana. «Ah, sí, la vendedora». El abogado consultó sus anotaciones con indiferencia clínica. «Nuestro personal de comunicación ya está trabajando en una estrategia para minimizar los daños. Vamos a sugerir que ella fue víctima de una obsesión unilateral que nunca incentivó el acercamiento. Eso debe proteger tanto a ella como a la empresa. ¿Ustedes van a mentir sobre ella? Vamos a presentar la versión que mejor protege a todos los involucrados», el abogado corrigió. Osvaldo se levantó bruscamente, la silla tumbando hacia atrás. «Salgan, todos ustedes. Salgan de mi oficina ahora mismo. Osvaldo, sé razonable». Ricardo intentó intervenir. «¡Salgan!». Cuando quedó solo, Osvaldo se aproximó a la ventana panorámica que durante años había sido su refugio contemplativo. Allá abajo, los periodistas continuaban acampados, esperando cualquier movimiento suyo. En las redes sociales, que Cristina continuaba monitoreando y reportando vía mensajes, hashtags como «Chis Justicia para Mariana» y «Casseo Acosador» dominaban las discusiones. El teléfono sonó. Era Eduardo, su hermano. «Mano, ¿qué locura es esa que está pasando en la tele?». «Edu, yo...». La voz salió quebrada. «Creo que perdí todo». «¿Cómo que perdiste todo?». «Osvaldo, habla conmigo derecho. ¿Qué está aconteciendo?». Entre lágrimas que no derramaba hacía años, Osvaldo contó todo. La soledad que lo consumía, el encuentro con Mariana, la pureza de aquella conexión, cómo aquella mujer sencilla le había devuelto una humanidad que él pensaba haber perdido para siempre. Y ahora, cómo todo estaba siendo destruido por las propias personas que él confiaba para proteger su vida. «¿Y ella? ¿Cómo está ella?». Y Eduardo preguntó. «Yo no sé, no consigo ni imaginar. Probablemente está siendo acosada por periodistas, teniendo su privacidad invadida, siendo pintada como una oportunista o como una víctima. Todo por mi causa. Osvaldo, tú necesitas ir hasta ella. Necesitas conversar con ella». «¿Cómo?». «Tiene una multitud de reporteros en la puerta del edificio. Si yo aparezco cerca de ella ahora, solo va a empeorar la situación. Van a decir que estoy intentando intimidarla, comprarla, qué sé yo». En aquel momento, sentado solo en su oficina de caoba, cercado por los trofeos de una vida entera de éxito que ahora significaban menos que nada,
Osvaldo percibió que había llegado al fondo absoluto. Había perdido la empresa que construyó con sus propias manos. Había perdido la confianza de las personas que consideraba aliadas. Y peor de todo, había destruido la vida de la única persona que le había ofrecido algo real y verdadero en décadas. La renuncia nunca había parecido tan tentadora. Tal vez fuese mejor aceptar el apartamento, vender sus acciones, desaparecer de la vida pública. Dejar que Mariana reconstruyese su vida lejos de la toxicidad que él había traído para ella. Aceptar que algunas personas simplemente no nacen para encontrar la felicidad, que el éxito a veces cobra precios impagables. Osvaldo apoyó la cabeza en la mesa fría de caoba y por primera vez en su vida adulta se preguntó si valía la pena continuar luchando. Fue Cristina quien trajo las noticias que cambiaron todo. Ella entró en la oficina en la mañana siguiente cargando la tablet con una expresión que mezclaba preocupación e indignación. «Señor Mendoza, necesita ver esto». Su voz temblaba ligeramente. «Es sobre Mariana». Osvaldo levantó la cabeza de la mesa donde había pasado la noche, aún usando la misma ropa del día anterior. «¿Qué pasa?» Los reporteros fueron hasta la fonda. Ella intentó abrir hoy de mañana, pero... Cristina vaciló. Fue un caos. Multitud de periodistas, cámaras, preguntas agresivas. Ella tuvo una crisis de ansiedad en frente de todo el mundo. Osvaldo sintió su corazón parar. ¿Cómo así? Cristina mostró la tablet. En la pantalla, un video amateur filmado por algún transeúnte mostraba a Mariana del lado de afuera de la fonda, cercada por una docena de reporteros gritando preguntas simultáneamente. ¿Es verdad que usted está siendo acosada por el CEO? ¿Cuánto le ofreció él para que se quedase callada? ¿Usted tiene miedo de él? En el video, Mariana intentaba responder, intentaba explicar, pero su voz era constantemente interrumpida. Osvaldo podía ver la desesperación creciendo en su rostro, la forma en que sus manos temblaban, cómo ella miraba alrededor buscando una salida que no existía. En determinado momento, ella simplemente se derrumbó, comenzando a llorar descontroladamente mientras repetía: «Él no hizo nada de malo, ustedes no entienden, él es una buena persona». Fue entonces que su padre apareció, don Antonio, el hombre sencillo y honesto que Osvaldo había conocido días atrás. En el video, él abría camino entre los periodistas con determinación, envolviendo a Mariana en sus brazos y conduciéndola para dentro de la fonda mientras gritaba para las cámaras: «Dejen a mi hija en paz. Ella no hizo nada para merecer eso». Osvaldo asistió al video 3 veces consecutivas, cada visualización aumentando la furia que crecía en su pecho. Mariana, que nunca había pedido nada más que un poco de compañía genuina durante sus tardes solitarias, estaba siendo destrozada públicamente por algo que él había causado. «Hay más», Cristina dijo suavemente. «La fonda fue destrozada durante la noche. Alguien lanzó piedras en la vidriera. Pintaron la pared con palabras horribles. Y el propietario del inmueble, él rescindió el contrato. Dijo que no quiere problemas en su establecimiento. La expulsaron». Efectivamente sí. Ella perdió el punto comercial, perdió la fuente de renta, está siendo perseguida por los medios. Cristina hizo una pausa. «Señor Mendoza, disculpe la osadía, pero esto no puede continuar así. Esa muchacha no merece pagar por el error de otras personas». Osvaldo quedó en silencio por largos minutos, procesando la injusticia grotesca de la situación. Mariana había sido punida por haber sido gentil. Había perdido todo por haber ofrecido amistad genuina a un extraño solitario. Estaba pagando el precio por la falta de coraje de él de ser honesto desde el inicio. «Cristina, necesito que hagas una cosa para mí». «Claro, señor. Necesito que encuentres la dirección de Mariana. Y necesito que agendes una rueda de prensa para mañana de mañana. Grande, con todos los medios importantes. Quiero el salón principal del Hotel Four Seasons». Cristina lo miró sorprendida. «¿Una rueda de prensa?» «Señor, los abogados dijeron para que el señor no haga declaraciones públicas hasta... Los abogados están despedidos».
La voz de Osvaldo había cambiado completamente. No era más la voz de un hombre derrotado, sino la voz del líder que había construido un imperio desde cero. Todos ellos. Ricardo también. Quiero que convoques una reunión extraordinaria del Consejo para hoy por la tarde. Señor, voy a retomar el control de mi empresa, Cristina, y voy a arreglar todo este desastre. Osvaldo pasó el resto del día planeando meticulosamente cada movimiento. Primero, llamó para Eduardo pidiendo que viniese para la Ciudad de México inmediatamente. Después, entró en contacto con Mario Sánchez, uno de los mejores abogados criminalistas del país, conocido por defender causas consideradas imposibles. Mario, necesito que asumas mi caso, pero no es un caso criminal común. Necesito procesar a mi propia empresa por difamación. Necesito limpiar el nombre de una persona inocente. Y necesito hacer eso públicamente, enfrente de todo el país. Osvaldo, ¿esto es profesional o personal? Es las dos cosas. Y es la cosa más importante que ya hice en la vida. Por la tarde, enfrentó el Consejo Administrativo con una determinación que hacía meses no sentía. Ricardo intentó asumir el control de la reunión, argumentando que Osvaldo estaba emocionalmente comprometido para tomar decisiones corporativas. Ustedes tienen razón, Osvaldo dijo, sorprendiendo a todos. Yo estoy emocionalmente comprometido. Por primera vez en décadas, estoy emocionalmente comprometido con algo que realmente importa. Él se levantó, caminando hasta la ventana desde donde podía ver la ciudad que había conquistado. Ustedes quieren apartarme de la presidencia de la empresa que yo construí con mis propias manos porque creen que mi vida personal representa un riesgo corporativo. Pues bien, yo acepto el desafío. Osvaldo se giró para encarar a cada uno de los miembros del consejo. Mañana voy a hacer una declaración pública completa sobre todo lo que aconteció. Voy a contar toda la verdad. Y después ustedes van a descubrir si una empresa puede sobrevivir cuando intenta destruir la integridad de la persona que la creó. Osvaldo, tú no puedes hacer eso. Ricardo se levantó alarmado. Vas a destruir todo lo que construimos juntos. No, Ricardo. Ustedes ya hicieron eso cuando decidieron que mi humanidad era un problema corporativo a ser resuelto. Aquella noche, Osvaldo hizo algo que no hacía años. Cocinó para sí mismo. En su cocina de mármol italiano, preparó un arroz con huevo frito sencillo, intentando recapturar el sabor que había cambiado su vida. Cada movimiento era una oración silenciosa, cada condimento una promesa de que no dejaría que la pureza de aquel momento fuese destruida por la cobardía. Mientras comía solo en su departamento de lujo, mirando para las luces de la ciudad, Osvaldo sabía que el día siguiente definiría no solo su futuro, sino también su capacidad de mirarse en el espejo por el resto de la vida. No se trataba más de salvar su empresa o su reputación. Se trataba de probar para sí mismo, para Mariana y para el mundo que todavía existían personas dispuestas a luchar por la verdad, incluso cuando eso costaba todo lo que habían construido en la vida. La guerra estaba a punto de comenzar, y por primera vez en décadas, Osvaldo Mendoza sabía exactamente por lo que estaba luchando. El salón del Hotel Four Seasons nunca había recibido una rueda de prensa tan tensa. Más de 100 periodistas ocupaban las sillas, cámaras de decenas de emisoras apuntadas para el pequeño palco donde Osvaldo se preparaba para el momento más importante de su vida. Mario Sánchez estaba a su lado, pero ambos sabían que ninguna estrategia legal podría sustituir el coraje bruto que aquel momento exigía. «Buenos días», Osvaldo comenzó, su voz resonando por el salón silencioso. «Mi nombre es Osvaldo Mendoza y vengo aquí hoy no como CEO de una empresa, sino como un hombre que necesita contar una verdad que debería haber contado hace semanas». Él respiró hondo, mirando directamente para las cámaras. «Hace 2 meses yo era el hombre más solitario de México. Tenía todo lo que el dinero puede comprar y nada que realmente importa.
Vivía en una burbuja dorada, cercado por personas que me adulaban o me temían, pero nadie que realmente me conociese. Los periodistas se inclinaron para frente, percibiendo que aquella no sería una rueda de prensa corporativa común. Fue entonces que conocí a Mariana de la Cruz. No porque ella supiese quién yo era o cuánto yo tengo en el banco. Ella me conoció como Osvaldo, un hombre triste que entró en su fonda procurando algo que ni yo sabía que estaba procurando: autenticidad. Su voz comenzó a embargarse. Mariana me ofreció un plato de arroz con huevo frito que me hizo llorar, porque me recordó del sabor de la infancia, del amor de mi madre, de una simplicidad que yo había perdido hacía décadas. El silencio en el salón era absoluto. Durante 6 semanas visité aquella fonda no para acosar o perseguir a alguien, sino porque allí, en aquellos 20 minutos de conversación genuina, yo me recordaba de quién realmente era antes de volverme solo un número en el ranking de los hombres más ricos del país. Osvaldo hizo una pausa, secando los ojos discretamente. Mariana nunca supo quién yo era. Nunca pidió nada. Nunca insinuó interés financiero. Ella me ofreció la única cosa que yo no conseguía comprar: amistad verdadera. Y yo, cobarde que fui, no tuve coraje de ser honesto con ella desde el inicio. Un murmullo recorrió la platea. Osvaldo irguió la mano pidiendo silencio. Ayer vi una mujer inocente ser destrozada públicamente por algo que yo causé. Vi ella perder su sustento, su dignidad, su paz, todo porque tuvo la generosidad de ser gentil con un extraño solitario. Su voz ahora salía firme y determinada. Y eso para. Ahora, Osvaldo se giró para las cámaras principales. Mariana de la Cruz es la persona más íntegra que conocí en mi vida adulta. Ella es todo lo que hay de mejor en la humanidad. Generosa, trabajadora, honesta, corajuda. Si alguien en esta historia merece ser cuestionado sobre sus valores y sus intenciones, ese alguien soy yo, no ella. Él abrió el traje y sacó un sobre. Aquí tengo la escritura de transferencia de un inmueble comercial en la calle Álvaro Obregón, número 847, que a partir de hoy pertenece integralmente a Mariana de la Cruz. No es caridad, no es compensación por daños. Es reconocimiento del valor de una persona que me enseñó que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con dinero. La platea explotó en exclamaciones y flashes. Osvaldo aguardó el silencio retornar. Además de eso, estoy anunciando la creación de la Fundación Elena María, en homenaje a mi madre y a la madre de Mariana, que apoyará a pequeños emprendedores gastronómicos que mantienen viva la tradición de la comida hecha con cariño. Mariana será la primera beneficiaria, pero no la última. Un periodista levantó la mano. Y en cuanto a su posición en la empresa, ayer mi consejo administrativo intentó apartarme de la presidencia porque consideraron mi humanidad un riesgo corporativo. Hoy compré todas las acciones en circulación de la empresa. Ahora, quien decide lo que es riesgo soy yo. Osvaldo sonrió por primera vez en días. Y puedo garantizar que una empresa que no consigue distinguir entre humanidad y flaqueza no merece existir. Cuando Osvaldo llegó a la calle Álvaro Obregón, una pequeña multitud habíase formado enfrente al local donde funcionaba la fonda de Doña Mari. Pero esta vez no eran periodistas agresivos, eran vecinos, clientes regulares, personas comunes que habían asistido a la rueda de prensa y vinieron a demostrar apoyo. Mariana estaba allí al lado del padre, con los ojos hinchados, pero una sonrisa tímida en el rostro. Cuando vio a Osvaldo, ella caminó en su dirección y por primera vez desde que se conocieran, no había barreras entre ellos. Usted no necesitaba hacer todo eso, ella dijo suavemente. Necesitaba, sí, necesitaba porque tú me devolviste algo que yo pensaba haber perdido para siempre. La capacidad de sentir que hay cosas en la vida que valen más que dinero o poder. Mariana lo abrazó. Un abrazo simple y honesto que fue fotografiado por decenas de celulares, pero que, esta vez, nadie interpretó mal.
Era el abrazo de dos personas que habían encontrado, una en la otra, la prueba de que todavía existen conexiones genuinas en un mundo cada vez más artificial. 6 meses después, la nueva fonda de Doña Mari habíase vuelto un fenómeno. No por el glamour o sofisticación, sino porque mantuvo exactamente lo que siempre tuvo: comida hecha con amor, conversaciones honestas y la capacidad de hacer que cualquier persona se sienta en casa. Osvaldo continuaba siendo cliente regular, pero ahora como amigo de verdad, no como extraño solitario. Y todas las tardes, cuando probaba aquel arroz con huevo frito que cambió su vida, Osvaldo se recordaba de que la felicidad más auténtica a veces viene envuelta en las cosas más sencillas. Un plato honesto, una conversación genuina y el coraje de ser vulnerable lo suficiente para aceptar el amor cuando él llega disfrazado de simplicidad. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Osvaldo y Mariana haya tocado sus corazones tanto cuanto tocó el nuestro. Para continuar explorando esas historias que nos recuerdan de la belleza de la autenticidad humana, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente emocionantes sobre encuentros que transforman vidas. Ustedes pueden encontrarla clicando aquí al lado. Si esta historia los inspiró, no se olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar su like. Cada gesto de ustedes nos motiva a continuar trayendo historias que celebran la complejidad y la belleza de la experiencia humana. Todos los días compartimos nuevas narrativas que exploran el poder transformador de los encuentros genuinos. No pierdan nuestros próximos contenidos y nos cuenten en los comentarios cuál parte de la historia de Osvaldo más los emocionó. Hasta la próxima.